En un instante el rugido del motor se apagó, y el silencio llenó el taller como un grito mudo. Elena, con las manos temblorosas, dejó caer la llave inglesa al suelo, resonando contra el concreto. Frente a ella, a la camioneta de su madre, una reliquia oxidada de los años 80, parecía mirarla con los faros apagados, como si supiera algo que ella aún ignoraba. Sevilla ardía bajo el sol de agosto, pero en el taller de los suburbios, el aire era frío, impregnado de aceite y recuerdos. Elena, de 25 años, había heredado ese vehículo tras la muerte de su madre, Carmen, hacía apenas un mes. La camioneta no era solo metal y tuercas, era un pedazo de su infancia, de los viajes por la costa andaluza, de las risas que resonaban mientras su madre cantaba coplas al volante. Pero ahora, cada vez que la miraba, sentía un nudo en el pecho, una mezcla de amor y vacío. So-Jin, una mecánica coreana de 28 años que había llegado a España huyendo de las expectativas de su familia en Seúl, entró al taller limpiándose las manos en un trapo manchado. Sus ojos oscuros y profundos captaron la tristeza en el rostro de Elena. ¿Estás bien?, preguntó en un español suave, con un leve acento que delataba su origen. Elena negó con la cabeza, incapaz de responder. So-Jin, con su cabello negro atado en una coleta desordenada, se acercó y puso una mano en su hombro. Había algo en su tacto firme pero gentil, que hizo que Elena no se apartara. El taller, propiedad de un viejo amigo de la familia, era el único lugar donde Elena podía enfrentar la camioneta sin desmoronarse. So-Jin, que trabajaba allí desde hacía un año, había sido contratada por su habilidad casi mágica para revivir motores olvidados. Pero esa tarde, mientras desarmaban el salpicadero de la camioneta, encontraron algo que cambiaría todo, un sobre amarillo, escondido bajo el revestimiento con el nombre de Carmen escrito en una caligrafía temblorosa. Elena lo abrió con dedos nerviosos. Dentro una carta, fechada 10 años atrás, hablaba de un amor prohibido, de una mujer que no era su padre. Las palabras eran un torbellino de pasión y dolor, escritas por alguien que claramente había amado a su madre con una intensidad que Elena nunca había conocido. No puedo seguir escondiéndome, Carmen, pero tampoco puedo destruir lo que has construido. Te amo, siempre lo haré. M. El corazón de Elena se detuvo. ¿Quién era M? Su madre, siempre tan reservada, nunca había hablado de esto. La imagen de Carmen, fuerte, alegre, pero con una sombra de melancolía en los ojos, cobró un nuevo significado. Elena miró a So-Jin, buscando respuestas en su rostro, pero la mecánica solo apretó los labios, como si supiera que ese descubrimiento era solo el comienzo. La carta no era solo un mensaje, era una puerta a un pasado que Elena nunca había sospechado. Creció creyendo que su madre había amado únicamente a su padre, un hombre trabajador pero distante, que murió cuando ella era niña. Sin embargo, las palabras de la carta sugerían otra historia, una que desafiaba las normas de la España rural donde Carmen había vivido. Elena sintió una mezcla de traición y curiosidad. ¿Por qué su madre nunca le contó esto? ¿Y por qué esconder una carta en la camioneta, como si quisiera que alguien, algún día, la encontrara? So-Jin, que observaba en silencio, rompió la tensión. Tal vez no quería que la juzgaras, dijo con suavidad. En Corea, donde crecí, las familias pueden ser implacables. Quizás tu madre guardó su verdad para protegerte. Elena la miró, sorprendida por la empatía en sus palabras. Había algo en So-Jin, una calma que escondía cicatrices propias, que la hacía entender el peso de los secretos. Esa noche Elena no pudo dormir. Se sentó en su pequeño apartamento en Triana, con la carta en las manos, releyendo cada línea. La camioneta estacionada afuera parecía llamarla, como si el vehículo mismo tuviera una historia que contar. Decidió volver al taller al día siguiente no solo para reparar el motor, sino para buscar más pistas. So-Jin, que había prometido ayudarla, se convirtió en su aliada en esa búsqueda, no solo de respuestas, sino de algo más profundo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar.
El calor de Sevilla se intensificó al día siguiente, pero dentro del taller, el ambiente era eléctrico. Elena y Soo-jin trabajaron juntas desarmando piezas, buscando en cada rincón de la camioneta. Encontraron una foto vieja detrás del asiento del conductor, Carmen, sonriendo con una mujer desconocida a su lado. La mujer, de cabello corto y mirada intensa, parecía sostener a Carmen con una ternura que hablaba de algo más que amistad. En el reverso, una sola palabra: María. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. María. ¿Era ella, M? La pregunta abrió una grieta en todo lo que creía saber sobre su madre. Soo-jin, que había aprendido a leer las emociones de Elena como si fueran un manual, se acercó y le ofreció un vaso de agua. Vamos a encontrarla, dijo con una determinación que hizo que Elena, por primera vez en semanas, sintiera que no estaba sola. La búsqueda de María se convirtió en una obsesión para Elena. Cada día, después de su trabajo como profesora de primaria, corría al taller. Soo-jin, que vivía en un pequeño cuarto al fondo del taller, se quedaba hasta tarde ayudándola a revisar cada detalle de la camioneta. Entre herramientas y charlas, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas. Elena habló de su infancia, de cómo su madre siempre parecía llevar un peso invisible. Soo-jin confesó que había dejado Corea tras un enfrentamiento con su familia, que no aceptaba su identidad. Quería ser libre, dijo una noche mientras el sol se ponía y el taller se llenaba de sombras. Elena no respondió, pero sintió un calor en el pecho, una conexión que iba más allá de la búsqueda. Había algo en la forma en que Soo-jin la miraba, en cómo sus manos se rozaban al pasar una herramienta, que hacía que su corazón latiera más rápido. Pero el miedo, el mismo que quizás había silenciado a su madre, la detenía. ¿Y si estaba malinterpretando las señales? ¿Y si abrirse significaba perder algo más? La camioneta, mientras tanto, parecía resistirse a revelar más secretos. Pero cada tornillo que aflojaban, cada pieza que desmontaban, las acercaba no solo a la verdad sobre Carmen, sino también a algo que crecía entre ellas, frágil pero imposible de ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. Cada tarde después de sus clases, corría al taller con una mezcla de ansiedad y esperanza. La camioneta, que una vez fue solo un recordatorio de su madre, ahora era un rompecabezas que prometía respuestas. Pero también estaba Soo-jin, cuya presencia constante comenzaba a llenar los huecos que la muerte de Carmen había dejado en su corazón. El taller se convirtió en su refugio. Entre el olor a gasolina y el sonido de herramientas, Elena y Soo-jin trabajaban codo a codo, desmontando el interior de la camioneta en busca de más pistas. Encontraron pequeños objetos que contaban historias, un llavero con una concha marina, una cinta de casete con canciones de Camarón de la isla, y una nota arrugada que decía simplemente: «Nos vemos en el faro C». Elena reconoció el faro al instante. Era el faro de Chipiona, un lugar al que su madre la llevaba de niña durante los veranos. Recordaba correr por la playa mientras Carmen miraba el horizonte, con esa expresión distante que ahora Elena empezaba a entender. «Creo que debemos ir allí», dijo sosteniendo la nota como si fuera un mapa del tesoro. Soo-jin asintió con una chispa de aventura en los ojos. «Vamos este fin de semana. Quizás encontremos algo». El sábado llegó con un cielo despejado y un calor sofocante. Elena y Soo-jin subieron a la camioneta, que aunque todavía no estaba completamente reparada, rugió con vida gracias al talento de Soo-jin. Condujeron por las carreteras sinuosas de Andalucía, pasando por campos de girasoles y pueblos blancos. Durante el trayecto hablaron de todo y de nada, de los sueños de Elena de viajar más allá de Sevilla, de la vida de Soo-jin en Seúl, donde la presión de ser perfecta la había asfixiado. «En Corea ser como yo no es fácil», confesó Soo-jin, mirando por la ventana. «Mi familia quería que me casara con un hombre que no amaba. Cuando les dije que no podía, que no era quien ellos querían que fuera, me dieron un ultimátum: o seguía sus reglas o me iba.
Elena sintió un nudo en el estómago. La historia de Soo-jin resonaba con el secreto que habían encontrado en la camioneta. Había sentido su madre esa misma presión. Llegaron al faro al atardecer. El mar brillaba como un espejo roto, y el faro se alzaba imponente contra el cielo anaranjado. Caminaron por la playa buscando cualquier señal, cualquier pista que conectara con la nota. Encontraron una roca grande cerca del faro con iniciales talladas, C y M. Elena trazó las letras con los dedos, sintiendo el peso de un amor que nunca conoció. Ella estaba aquí, murmuró. Con María. Soo-jin, que había estado observando en silencio, se acercó y tomó la mano de Elena. Fue un gesto espontáneo, pero cargado de significado. Elena no la soltó. Por un momento el sonido de las olas y el calor de la mano de Soo-jin fueron lo único que existía. Pero el miedo volvió a aparecer como una sombra. Elena retiró la mano, nerviosa. Deberíamos seguir buscando, dijo, evitando los ojos de Soo-jin. Regresaron al taller esa noche sin más pistas, pero con una tensión nueva entre ellas. Elena no podía ignorar lo que sentía, pero cada vez que miraba a Soo-jin, recordaba la carta de su madre, el amor que había escondido. ¿Estaba ella destinada a repetir esa historia? ¿A guardar sus sentimientos por miedo al juicio? Al día siguiente en el taller encontraron un compartimento oculto bajo el asiento trasero. Dentro había un diario pequeño con las tapas desgastadas. Era de Carmen. Las primeras páginas relataban su vida cotidiana, su trabajo como enfermera, sus días criando a Elena, su amor por la música. Pero a medida que avanzaban, las entradas se volvían más íntimas. Carmen escribía sobre María, una artista que había conocido en un mercado de arte en Cádiz. Ella ve el mundo de una manera que me hace querer ser valiente, escribió. Pero no puedo. No por mí, no por Elena. Elena leyó en voz alta, con la voz quebrada. Soo-jin, sentada a su lado, escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cuando Elena terminó, Soo-jin habló con una intensidad que la sorprendió. Tu madre amaba de verdad, Elena. Pero también tenía miedo. No dejes que ese miedo te detenga. Esas palabras se clavaron en el corazón de Elena. Por primera vez, se permitió imaginar lo que sería dejar de huir de lo que sentía. Pero el diario también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué había pasado con María? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, porque Carmen había guardado todo esto en la camioneta, como si quisiera que Elena lo encontrara. La búsqueda continuó, pero ahora no era solo por María. Era por entender quién era Carmen realmente y quizás, quién era Elena misma. Cada día que pasaba, la conexión con Soo-jin se hacía más fuerte, pero también más complicada. Había momentos en los que sus manos se rozaban, o sus miradas se cruzaban demasiado tiempo, y Elena sentía que el aire se volvía denso. Pero el peso de la tradición, de las expectativas de su propia historia, la mantenía atrapada. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Soo-jin puso una mano sobre la de Elena, deteniendo el movimiento de la llave inglesa. No tienes que decidir nada ahora, dijo con una voz que era casi un susurro. Pero no estás sola en esto. Elena no respondió, pero no retiró la mano. Por primera vez sintió que el miedo podía ser más pequeño que lo que crecía entre ellas. El diario de Carmen se convirtió en la brújula de Elena. Cada noche después de cerrar el taller, se sentaba con Soo-jin bajo la luz tenue de una lámpara, leyendo las entradas. Las palabras de su madre eran como un puente hacia un pasado que nunca había conocido, pero también un espejo que reflejaba sus propios miedos. Carmen escribía sobre la lucha interna entre su amor por María y el peso de las expectativas sociales. Quiero ser libre, escribió en una página, pero no quiero que Elena pague el precio de mi libertad. Elena sintió un nudo en la garganta al leer eso. ¿Era ella la razón por la que su madre había guardado silencio? La culpa se mezclaba con la admiración por el sacrificio de Carmen,
pero también con una determinación creciente de no repetir su historia. Soo-jin, que siempre parecía saber cuando Elena necesitaba espacio o una palabra, le ofreció una taza de té y dijo: «Tu madre hizo lo que pudo con el mundo que le tocó. Tú tienes otro mundo, Elena. Uno donde puedes elegir». Esas palabras resonaron en ella, pero también la asustaron. Elegir significaba arriesgarse, y Elena no estaba segura de estar lista. Sin embargo, la presencia de Soo-jin, su calma, su fuerza, hacía que el riesgo pareciera menos aterrador. La búsqueda de María las llevó a Cádiz, donde, según el diario, Carmen y María se habían conocido. Condujeron la camioneta hasta el mercado de arte donde todo había comenzado. El lugar estaba lleno de vida, puestos de colores, artistas pintando en la calle, el olor a mar y a fritura. Elena sintió que caminaba por los recuerdos de su madre, como si cada esquina guardara un eco de su risa. Preguntaron a los vendedores, mostrando la foto de Carmen y María. Un anciano con un puesto de acuarelas reconoció a María. Era una pintora increíble, dijo con una sonrisa nostálgica. Pero dejó de venir hace años. Creo que se mudó a Granada. Fue la primera pista sólida, y Elena sintió una chispa de esperanza. De vuelta en la camioneta, Soo-jin puso una mano en el volante, pero sus ojos estaban fijos en Elena. «¿Qué harás cuando la encuentres?», preguntó. Elena no tenía una respuesta clara. Quería saber por qué María y su madre se separaron, qué las había roto. Pero también quería entender cómo habían encontrado el valor para amarse en un mundo que no siempre lo permitía. El viaje a Granada fue un punto de inflexión. Durante las horas en la carretera, Elena y Soo-jin hablaron más abiertamente. Soo-jin compartió historias de su vida en Corea, de las noches en que se escapaba a bares clandestinos en Seúl, donde podía ser ella misma aunque fuera por unas horas. Elena, por su parte, confesó que nunca se había sentido tan viva como en esos días, trabajando con Soo-jin, buscando la verdad. En Granada encontraron el barrio donde María vivía, según el anciano del mercado. Era un lugar lleno de callejones estrechos y casas blancas con vistas a la Alhambra. Preguntaron en una galería de arte local, y una mujer joven les dio una dirección. «María sigue pintando», dijo. «Pero no recibe muchas visitas». Cuando llegaron a la casa, una mujer de unos 60 años abrió la puerta. Su cabello, ahora gris, seguía corto y sus ojos tenían la misma intensidad que en la foto. María las miró con sorpresa, pero cuando Elena mencionó a Carmen, su expresión cambió. «Pasa», dijo con la voz temblorosa. María les contó su historia. Ella y Carmen se habían conocido en el mercado de Cádiz, donde María vendía sus pinturas. Se enamoraron rápido con una pasión que desafiaba las normas de la época. Pero Carmen, madre soltera, temía que su relación afectara a Elena. Ella decía que no podía darte un mundo que te juzgara por su amor, explicó María, con lágrimas en los ojos. Así que terminamos. Pero nunca dejé de amarla. Elena sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. La historia de su madre era más grande, más valiente de lo que había imaginado. Pero también estaba Soo-jin, sentada a su lado, escuchando en silencio con una mano cerca de la suya como una promesa. Esa noche en un hostal en Granada, Elena no pudo dormir. Pensó en su madre, en María, en Soo-jin. Por primera vez sintió que podía elegir su propio camino, aunque aún no sabía cómo. Soo-jin, que dormía en la cama de al lado, se giró y le susurró: «No tienes que decidir todo esta noche». «Pero estoy aquí». Elena sonrió en la oscuridad, sintiendo que por primera vez, el miedo no tenía tanto poder. El encuentro con María dejó a Elena en un estado de introspección profunda. Mientras conducían de vuelta a Sevilla, la camioneta parecía más ligera, como si el peso de los secretos se hubiera aliviado. Pero en el corazón de Elena, las emociones seguían chocando: gratitud por conocer la verdad,
dolor por el sacrificio de su madre, y un creciente deseo de no dejar que el miedo dictara su vida. Soo-jin, al volante, mantenía la vista en la carretera, pero de vez en cuando lanzaba una mirada a Elena. Había algo en su silencio, en la forma en que respetaba su espacio, que hacía que Elena se sintiera vista de una manera que nunca había experimentado. Gracias, dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Soo-jin la miró, sorprendida. ¿Por qué? Por estar aquí. Por no dejarme sola en esto. Soo-jin sonrió, una sonrisa pequeña pero cálida. No podría estar en ningún otro lugar. De vuelta en el taller, continuaron trabajando en la camioneta, pero ahora con un propósito renovado. Elena quería terminar de restaurarla, no solo para honrar a su madre, sino para cerrar ese capítulo de su vida y empezar uno nuevo. Encontraron más objetos pequeños, un collar con una piedra azul, un mapa doblado con rutas marcadas a mano. Cada hallazgo era una pieza del rompecabezas, una prueba del amor que Carmen había guardado en silencio. Una noche, mientras lijaban el capó, Soo-jin habló de su vida en Corea con más detalle. Contó cómo había descubierto su identidad en la adolescencia, cómo había escondido quién era para proteger a su familia del deshonor. Cuando llegué a España pensé que todo sería diferente, dijo con un toque de amargura. Pero incluso aquí a veces siento que no encajo. Elena dejó de lijar y la miró. «Encajas conmigo», dijo antes de que pudiera detenerse. Las palabras salieron solas y por un momento, el taller se llenó de un silencio cargado. Soo-jin bajó la mirada, pero una sonrisa tímida se formó en sus labios. «Tú también», respondió casi en un susurro. Ese momento marcó un cambio. Las barreras entre ellas comenzaron a desmoronarse, aunque lentamente. Trabajaban más cerca, se reían más, compartían miradas que duraban un segundo de más. Pero Elena aún sentía el eco del miedo, no solo el suyo, sino el de su madre. ¿Qué pasaría si daba el paso? ¿Y si el mundo no estaba listo para ellas? Una tarde, mientras revisaban el motor, encontraron otra carta, esta vez dirigida a Elena. Estaba escondida en una caja de herramientas en el maletero. «Mi querida Elena», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que has encontrado las piezas de mi vida que nunca pude contarte. Amé a María con todo mi corazón, pero elegí protegerte del peso de mi verdad. Espero que algún día entiendas que el amor, aunque a veces deba esconderse, siempre encuentra una manera de brillar». Elena lloró al leerla, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Su madre no la había juzgado, no la había limitado. Al contrario, le había dejado un legado, la libertad de elegir su propio camino. Soo-jin, que estaba a su lado, la abrazó sin decir nada. Por primera vez, Elena no se apartó. Decidieron terminar la camioneta y hacer un último viaje juntas, a modo de despedida de Carmen y de los secretos que habían guardado. Planearon conducir hasta el faro de Chipiona, el lugar donde todo parecía converger. Durante los días previos al viaje, la tensión entre ellas creció, no por conflicto sino por lo que no decían. Cada roce, cada mirada, era una confesión silenciosa. La noche antes del viaje, mientras pintaban la camioneta de un azul brillante, Elena tomó la mano de Soo-jin. «No quiero tener miedo», dijo con la voz temblorosa pero decidida. Soo-jin no respondió con palabras, en cambio, se inclinó y besó a Elena, un beso suave, lleno de promesas y de años de espera. Cuando se separaron, Elena sintió que el mundo había cambiado. No había campanas ni fuegos artificiales, solo la certeza de que por primera vez estaba eligiendo su verdad. El beso marcó un antes y un después. Elena despertó al día siguiente con una mezcla de euforia y nerviosismo, como si hubiera cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La camioneta, ahora reluciente con su nueva pintura azul, parecía lista para llevarlas no solo a Chipiona, sino a un futuro que aún no podían definir. El viaje al faro fue tranquilo, pero cargado de significado.
Elena conducía con Soo-jin a su lado, tarareando una canción coreana que sonaba baja en la radio. El paisaje andaluz pasaba como un lienzo, olivares, colinas, el cielo infinito. Por primera vez en semanas, Elena sintió paz. No había respuestas para todo, pero tenía a Soo-jin, y eso era suficiente por ahora. En Chipiona, estacionaron cerca del faro y caminaron hasta la playa. El mar estaba en calma, reflejando las primeras estrellas. Elena sacó el diario de Carmen y lo abrió en una página que había marcado. Aquí es donde me sentía libre, escribió Carmen. Con el mar, con María, con la posibilidad de ser yo misma. Soo-jin tomó la mano de Elena y la apretó. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Creo que sí. Pero también creo que estaría feliz de verte aquí, conmigo. Esa noche, sentadas en la arena, hablaron de lo que vendría después. Soo-jin confesó su miedo a no ser aceptada incluso en España, donde las cosas eran más abiertas que en Corea. Elena admitió que también tenía miedo, pero no del mundo, sino de perder lo que habían encontrado. No quiero esconderme, dijo con una firmeza que la sorprendió. No como mi madre. Decidieron que la camioneta sería su símbolo, un recordatorio de que el amor, aunque a veces oculto, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Regresaron a Sevilla con un plan, terminarían de restaurar la camioneta y la usarían para viajar juntas, explorando España y quizás más allá. De vuelta en el taller, el trabajo tomó un nuevo ritmo. Ya no era solo sobre reparar un vehículo o descubrir secretos, era sobre construir algo juntas. Encontraron una última carta, escondida en el filtro de aire, como si Carmen hubiera querido que fuera el cierre de su historia. Elena, el amor es lo único que vale la pena, escribió. No dejes que nadie te diga cómo amar. Esas palabras se convirtieron en el mantra de Elena. Con Soo-jin a su lado, terminó la camioneta, cada tornillo y cada pincelada un acto de amor, no solo por su madre, sino por la vida que estaba eligiendo. Los días siguientes fueron una danza de emociones. Elena y Soo-jin trabajaban en el taller con una sincronía que iba más allá de las herramientas y las piezas. Cada conversación, cada risa, cada silencio construía algo nuevo entre ellas. La camioneta, ahora completamente restaurada, brillaba bajo las luces del taller, lista para su primer viaje como un símbolo de su nueva vida. Decidieron hacer una prueba, un viaje corto a Ronda, un pueblo encaramado en las montañas de Málaga. La carretera serpenteaba entre acantilados y valles, y la camioneta respondió con un rugido suave, como si estuviera feliz de volver a la vida. Elena conducía, mientras Soo-jin sacaba fotos del paisaje con una cámara vieja que había encontrado en el taller. En Ronda caminaron por el borde del famoso Tajo, el desfiladero que corta el pueblo en dos. Allí, bajo la luz de la luna, Elena tomó una decisión. Quiero que esto sea real, dijo mirando a Soo-jin. No solo un momento. Quiero que seamos nosotras, sin miedo. Soo-jin, con los ojos brillantes, asintió. Yo también. El regreso a Sevilla marcó el inicio de una nueva etapa. Elena comenzó a hablar más abiertamente con sus amigos sobre Soo-jin, presentándola como su pareja. Algunos la aceptaron con entusiasmo, otros con reservas. Pero Elena, fortalecida por la historia de su madre, no dejó que las opiniones ajenas la detuvieran. Soo-jin, por su parte, enfrentó sus propios desafíos. Recibió un correo de su familia en Corea, pidiéndole que regresara para arreglar las cosas. Pero por primera vez sintió que tenía una razón para quedarse. Escribió una respuesta honesta, diciendo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona. La camioneta se convirtió en su refugio móvil. Cada fin de semana, exploraban un nuevo rincón de Andalucía, las playas de Tarifa, los pueblos blancos de la sierra, los campos de lavanda en Antequera. Cada viaje era una oportunidad para conocerse más,
para sanar las heridas del pasado y para soñar con el futuro. Un año después, la camioneta seguía siendo el corazón de su historia. Elena y Soo-jin habían transformado el taller en un espacio propio, donde no solo reparaban autos, sino que también daban talleres de mecánica para mujeres, inspiradas por la fuerza de Carmen. Una tarde, mientras limpiaban el taller, recibieron una visita inesperada. María había decidido volver a Sevilla para ver la camioneta terminada. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen estaría tan orgullosa, dijo, tocando el capó con cariño. Elena la abrazó sintiendo que de alguna manera, había cerrado el círculo. María les dio un regalo, una pintura que había hecho años atrás, de Carmen sonriendo en la playa de Chipiona. Elena la colgó en el taller, junto a las fotos y los recuerdos que habían encontrado en la camioneta. Era un recordatorio de que el amor, aunque a veces oculto, siempre deja una marca. Elena y Soo-jin continuaron su vida juntas, enfrentando los desafíos del mundo con la misma valentía que habían encontrado en la camioneta. No todo fue fácil, hubo miradas de desaprobación, murmullos en el barrio, cartas de la familia de Soo-jin que nunca llegaron a entender. Pero también hubo amor, risas y la libertad de ser quienes eran. Una noche, mientras conducían por la costa, Elena detuvo la camioneta y miró a Soo-jin. «Gracias por ayudarme a encontrarme», dijo. Soo-jin sonrió con esa calma que siempre la había definido. «Gracias por ser mi hogar». La camioneta, testigo de sus viajes, de sus luchas, de su amor, siguió adelante llevando consigo las historias de dos mujeres que, contra todo pronóstico, encontraron la manera de brillar.